bendiga. Amén. Ok. El estudio de hoy tiene que ver, antes de colocar la diapositiva, es muy importante porque al final todos los días necesitamos hablar de Jesús, ¿sí o no? Todos los días necesitamos de Jesús. Por eso la humanidad, muchas veces para nosotros, ante el proceso de la conversión, y llegamos en primer lugar a visitar por primera vez la iglesia del Señor, algo que nos llega a la mente es preguntarnos, ¿dónde estoy? Algo que nos llega a la mente es preguntarnos también quiénes son todas estas personas. Pero son, digamos, preguntas que de una u otra manera, a través del tiempo, a través de la palabra de Dios, a través de la fe de que queremos cambiar nuestras vidas, en base a un arrepentimiento, Dios nos las responde. Y es cuando llega el beneficio en nuestro hogar, en nuestra familia, como pareja, como hijo, como padre. Pero al final de todo tiene, digamos, una parte céntrica, y esa parte céntrica es el amor hacia Jesús. El amor hacia un hombre que vino a la tierra a morir por mi pecado. Por eso en la mañana de hoy quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta sería, si le voy a cualquiera de las personas, por ejemplo, voy a preguntarle a Jonathan, que tiene el tapabocas aquí. Jonathan, te pregunto, ¿amas a Jesús? ¿Sí lo amas? Ok. ¿Jesús te ama? Sí. ¿Por qué sabes que Jesús te ama? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos saber que tú amas a Jesús? Porque trato de hacer siempre a su semejanza de la cosa. Ok, ahora. Fíjense que la palabra de Dios nosotros tiene que ver con el estudio. Nosotros siempre tocamos un texto en el proceso de conversión. En Juan, capítulo 3, versículo 16. Miren qué dice Juan, colócalo. Usted no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con la pregunta que se está originando. Juan, capítulo 3, versículo 16. Para todos los que nos visitan y para todos ustedes, hermanos. Miren cómo es. Juan, capítulo 3, versículo 16. Miren cómo dice. Miren, aquí va todo lo como más o menos Jonathan respondió. O la pregunta que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. O sea, que lo sabroso de esto, el beneficio, ¿está dónde? En la vida eterna. Pero esto es muy fácil porque uno puede decir, bueno, Jesús se entregó y ya todos tenemos que vida eterna porque Él se entregó. Eso tiene que ver con el amor de Jesús mostrado a la humanidad. Entonces comprobamos que el amor de Jesús es tangible, es real. ¿Sí o no? Entonces pregunto otra vez, ¿Jesús nos ama? Amén, sí nos ama. Ahora, la respuesta en base a la pregunta que le hacía a Jonathan, ¿por qué está tan seguro que ama a Dios? Él decía, lo que respondía, Juan capítulo 14, versículo 15, vamos a ver, aquí está la muestra si amamos a Dios. No ramificada, pero sí es conceptualizada. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Cuál? Todos los mandamientos, todos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Esto lo está diciendo quién? ¿Quién lo está diciendo? Jesús mismo. Ahora que Él mostró su amor, nosotros tenemos que mostrar nuestro amor hacia Él si guardamos ¿qué? Su mandamiento, todo. Por ejemplo, el amigo que nos visita, Marcos 16, capítulo 15, Jesús, ¿qué hizo? Jesús mismo deja un legado y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. ¿Hay que obedecer eso? Claro que sí, si queremos mostrar que amamos a Dios. Entonces, a veces decimos, y no está mal, como lo decía Jonathan, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Dios es misericordioso. Claro que Dios es misericordioso. Dios tiene compasión. Dios tiene compasión. Es más, Dios tiene como 7 u 8 atributos. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, soberanía, sabiduría, verdad, vida. Son los atributos. Justicia. O sea, tiene muchos atributos. Amor, eso es lo que le gusta a la humanidad, que le den amor, mucho amor. Sí, es verdad, necesita amor, pero Jesús también necesita amor. Jesús también necesita que le ames. Es muy fácil decir, Jesús murió por todos nosotros y mi vida igual. Y si hablo de soberanía, ¿qué quiere decir la palabra soberanía?
que gobierna, estudiamos el día viernes. Jesús desde el cielo, ¿qué hace? Gobierna. Jesús desde el cielo observa, capta todos los movimientos de cada persona en la tierra. Jesús en su omnisciencia conoce el corazón de cada uno de nosotros. Conoce nuestra mente, sabe lo que vamos a hacer hoy, mañana, pasado. Sabe lo que estamos pensando ahí donde estamos sentados. Sabe lo que estamos haciendo en cualquier parte de nuestras vidas. Porque es omnipresente. De hecho, hubieron dos discípulos de Jesús que cuando aconteció todos los eventos que habían pasado con él, se fueron por un camino y la omnipresencia de Dios se hizo ahí. Ellos no sabían que era Jesús, pero venían hablando de todos los eventos que habían acontecido. Cuando se va la persona, en este caso en el espíritu, ellos se dan cuenta que era Jesús, porque lo reconocieron por algunos de los atributos que representaba Jesús en este caso. Entonces, si Jesús nos amó, como dice Juan 3:16, nosotros también tenemos que mostrar el amor hacia Dios. En este caso es Jesús. El sacrificio que él hizo por nosotros necesita un costo, y el costo lo paga el ser humano, desde la conversión o desde la transformación, como queramos, pero a la final queremos lo que decía antes, o lo que decía anteriormente lo leíamos, es la vida eterna. Todos queremos vida eterna, ¿sí o no? Vida eterna, todos queremos salvación. Entonces vamos a la diapositiva. La diapositiva no se puede poner completo. Pero déjala así. Bueno. Dice, Jesús vive, iglesia. Amén. ¿Dónde vive Jesús? Nosotros. ¿Ah? En nosotros. Debería vivir en nosotros, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿Jesús es santo? ¿Cómo debemos ser nosotros? Si Jesús vive en nosotros y Jesús es santo, nosotros deberíamos ser ¿qué? Santo. Ok, miren como dice aquí, vamos a buscar Lucas capítulo 24, porque hablamos de licencia. Porque buscaban ustedes entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 1 adelante, vamos a leerlo. El estudio de hoy o el tema se refiere o se trata de Jesús vive. Jesús vive. Lucas capítulo 24, versículo 1. Este evento muchas veces lo hemos utilizado inclusive para la conmemoración en cuanto al partimiento del pan y participar del grupo de uva. Pero es uno de los eventos que para nosotros ha creado un antes y un después para la humanidad, e inclusive para los mismos discípulos, porque era certificar, era volver a ratificar palabras que el mismo Jesús le había dicho a cada uno de ellos antes de morir y antes de resucitar. Y a la final, bueno, cuando vemos lo que hace Jesús después en Marcos 16, capítulo 14, es que se le aparece a ellos y reprocha todo lo que habían hecho ellos en base a incredulidad. Por eso dice aquí, en el caso del primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cuál sepulcro? ¿El de quién era? El de Jesús. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya Jesús había resucitado. Jesús ya había resucitado. ¿Por qué lo buscáis? Dice el versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Paréntesis aquí. Yo me preguntaba, y esta es la pregunta que me hago como ser humano y como hijo de Dios, muchas veces. Jesús tenía el poder de liberarse de la cruz, ¿sí o no? Jesús tenía el poder de hacer lo que quisiera con todos los soldados romanos que lo estaban maltratando. ¿Tenía o no tenía el poder? Sí lo tenía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque estaba escrito. A lo que pidas necesario. Porque nosotros no hubiéramos podido recibir lo que recibimos. Por amor. ¿Qué más? Por hacer la voluntad. Por hacer la voluntad. ¿Qué más?
No, ¿sabe por qué no lo hizo? Por usted, por mí. Ramificamos en obediencia al Padre, de Jesús al Padre, pero hacia nosotros no la ramificamos. Por eso es que nos cuesta a nosotros muchas veces obedecer a Dios, amigo que nos visita. Y a nosotros como hijos de Dios nos cuesta muchas veces transformar nuestras vidas. Porque hacemos la relación y la figuramos, la vemos en películas, la relación de Jesús con el Padre. ¡Wow! ¡Qué bello! Pero cuando lo llevamos hacia nosotros, ahí no queremos. Porque tiene muchas implicaciones, tiene muchos cambios, tiene mucha transformación, tiene muchas cosas que nosotros tenemos que dejar, que decapitarnos. Jesús no lo hizo por mí y no lo hizo por usted. Por eso no utilizó de su poder, de su soberanía, de todo lo que él tenía como atributo para liberarse de ahí. Porque él, siendo con el Padre uno, le dice al Padre: Señor, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Y la voluntad del Padre estaba conectada con lo que el hermano allá decía. Hoy en día gozamos de estar en el reino de los cielos. Esa era la voluntad del Padre. Pero Jesús lo hace. Jesús dice en el Getsemaní, cuando llora, le dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso yo me preguntaba, decía: ¿pero por qué? O sea, él podía haber liberado, podía haber liberado. ¿Por qué no lo hizo? E inclusive pasa un evento, cuenta la historia, que hay un hombre que era hermano o tenía dos hermanas. Sus hermanas imploraban la sanidad de este hombre. Sus hermanas imploraban que en vida este hombre fuera sanado, porque le tenía miedo a la muerte. Pero Jesús, entendiendo su propósito, no se conectaba con la sanación. Jesús se estaba conectando con algo maravilloso que está pasando hoy aquí también, en este evento. Por eso Jesús no se liberó también, porque Jesús necesitaba ¿qué? Morir, necesitaba ser sepultado, necesitaba el tercer día ¿qué? Resucitar. Eso para que la gente entendiera que Jesús no solamente que Juan le estaba preparando el camino, sino que los eventos que él estaba haciendo eran figurados a la resurrección. Le dice a las personas: no importa, tranquilo, voy después. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando él va después, su familia le reprocha: ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué no viniste antes y lo sanaste? Eso es lo que quiere mucho el ser humano, ser sanado. Le preguntaba yo hace mucho tiempo, comenzando mi cristianismo, tenía 3 años de cristianismo, y le decía a una persona que estaba en el hospital: ¿qué quieres ser, sano o sano? Me decía: no, quiero ser sano. Pero sí, ser salvo nos sana y nos salva. Pero porque el ser humano está pensando en ¿qué? En el beneficio tangible, en lo que tú puedes disfrutar. Ser sano en la tierra para seguir disfrutando en la tierra, pero los lugares celestiales no lo vemos como figurativas primordiales. Y eso es lo que anda buscando la humanidad, ser sanado, y no está mal. Jesús te sana, pero con una competencia, con un voto mucho más grande, que es que nosotros vamos a entregar su vida a Él. Por eso nosotros, los matrimonios que están fortalecidos por un propósito divino de Dios, para el servicio de Dios, los jóvenes que están fortalecidos porque Dios los quiere fortalecidos, porque tienen que tener un propósito aquí, a la obra del Señor. Porque Dios no va a utilizar a usted, hermano. Quiera o no, Dios lo va a utilizar. Y por eso tiene que estar preparado, conectado con el principio divino. Por ejemplo, aquí dice: diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volviendo al sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ella, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11: mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, entró Pedro y fue, que dijo: voy para allá. Activo, dijo. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí 2 de ellos, y aquí entra el escenario. Aquí está todo el evento, aquí están 2 de lo que había sucedido. Pero viene antes de aparecerse con Marcos 16, capítulo 14, dice finalmente, Jesús también viene aquí y se le aparece dos de sus seguidores. Porque miren como dice el 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué estaban haciendo? Hablando y discutiendo. ¿De qué evento? ¿Cuáles los eventos? De lo que había pasado, que Jesús había resucitado. No son los eventos anteriores, para los eventos que pasó y imagínate, entre comillas, ¿cuántos no estarían ellos murmurando de las mismas mujeres que fueron a sepulcro? Y que diciendo que resucitó. No, no son. Agarraron por el camino. Que iban hablando y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba ¿con quién? O sea que donde ellos estaban caminando, también estaba la presencia de ¿qué? De Jesús. En su omnipresencia, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, en los caminos que llevamos, ¿quién está presente? Jesús. La pregunta es, ¿qué hablo yo? ¿De qué estoy hablando yo? ¿Qué estaba escuchando Jesús de las cosas que yo estoy hablando? ¿Qué cosas están hablando ustedes, hermano? ¿Qué cosas estoy hablando yo como hijo de Dios? Entendiendo que tengo a Jesús aquí al lado, en su omnipresencia. Estos dos seguidores tenían a Jesús ahí, dice, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. O sea que él, en su poder, la idea primordial era que no conocieran a qué. A Jesús. A Jesús. Nosotros, tangiblemente, como cristianos, muchas veces de manera humana pensamos que nos podemos esconder de las personas y que nos podemos esconder de Dios. Y no nos podemos esconder de Dios. Entonces llegamos y como de repente tengo un comportamiento y no puede pasar en el cristianismo. De repente porque estoy con una persona, pero como está un hermano, soy espiritual. Pero cuando se va el hermano, soy carnal, soy del mundo. No, aquí no, aquí está un hermano. Vamos a esperar que ellos se vayan. Cuando los hermanos se vayan, y ahí sí podemos ser nosotros. Pero vamos a esperar que los hermanos se vayan. Pero ¿para qué? Yo me puedo ir. Mire, porque está el predicador. Yo me puedo ir, pero ¿quién no se va a ir? Jesús. Jesús va a estar ahí. Jesús va a estar presente. Jesús está lo más oculto, hermano, que nosotros vamos a hacer. Jesús lo está observando. Entonces, ¿de quién nos vamos a esconder? O sea, todo esto, conocer su omnipresencia, a través de su poder, nos lleva a nosotros a generar cambio y arrepentimiento. ¿Es la verdad? Señor, tú viste todo. No puedo esconder ante tus ojos nada. Perdóname. Quiero seguir avanzando, dame sabiduría. No entiendo el propósito, por eso he recaído en esto, Señor. Por eso he caído en esto. Dame ayuda, dame herramientas, pero no me apartes de tu presencia, porque queremos vida eterna. Ese es el anhelo que nosotros le debemos hacer a Dios siempre, entendiendo que anda con nosotros. Dice, y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Imagínense lo que le dice Jesús. ¿Qué prácticas son estas? Imagínense en nuestro escenario. Me gusta utilizar muchos ejemplos de hoy en día, en los cuales nosotros estamos y conversamos con muchas personas. Que Jesús nos pueda aparecer a nosotros y nos diga, ¿para qué pláticas son estas que ustedes están teniendo? Si son buenas, no pasa nada, ¿sí o no? La pregunta es, ¿son buenas o son malas las que tenemos? Usted lo sabe, pero debería ser ¿cómo? Debe ser buena. Las prácticas que nosotros debemos tener hoy en día con la humanidad y con cualquiera de nosotros son de Jesús, de los mismos eventos que pasaron hace miles de años. Mira, quiero que conozcas un médico de excelencia que me curó, que me sanó, un hombre que vino hace más de 2000 años, que murió en la cruz y que ahora, gracias a su misericordia, yo obedecí un plan hermoso, una perla preciosa que es el Evangelio de Jesús. Y por eso, mira, por eso es que tú ves a mi esposa, pero no, o sea, el matrimonio que yo tengo es gracias a Jesús, los hijos que yo tengo es gracias a Jesús, la vida que yo tengo es gracias a Jesús, los bienes que yo tengo es gracias a Jesús, el amor que yo tengo es gracias a Jesús, todo es gracias a Jesús, todo es gracias a Jesús. No al hombre. Yo no sé si nosotros o alguno de ustedes buscó a Dios de una manera inadecuada o por razones inadecuadas, pero la razón o la única razón por la cual nosotros debemos buscar a Dios es porque ese hombre o esa parte de la deidad celestial, Padre, Hijo, lo conecte y envía a un hombre a morir en la cruz por cada uno de nosotros. La cruz es el amor que yo voy a obtener como hijo de Dios. Eso es lo que no me va a separar nunca de la salvación.
entender eso. Por eso mi prácticas que yo pueda tener con la humanidad, con ustedes, con los seres humanos, tiene que ser de Jesús ya. Que hablemos de Jesús, gozarnos en Jesús. Oye, no estoy enfermo, mira, gloria a Dios, amanecí bien, voluntad de Dios. Qué maravilloso es Dios, qué misericordioso es Dios, qué bondadoso es Dios. Mira, tengo que comer, gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Miren cómo le estaba diciendo, claro, obviamente no sabían quién era. Pero si ellos hubieran sabido que era Jesús, ¿le iban a hablar de la misma manera? No. Si ellos hubieran sabido que era Jesús, le iban a decir: eres tú el único forastero que no has visto, no sabes, no conoces nada. No, mi Señor, Señor. Ay, si tuvieran con reverencia, porque lo hubieran visto que era eso. Pero nuestro comportamiento, como les digo, no depende de lo que podamos ver tangiblemente, porque lo que vemos es irreal. Lo real es lo que no podemos ver. Por eso Dios es real, por eso Jesús es real, y por eso Él anda con nosotros, y por eso nuestra manera y nuestra conducta tienen que ser todos los días con la omnipresencia ligada de Jesús mismo. Dice: eres tú el único forastero que en Jerusalén no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces le digo, Jesús, la verdad que es tremendo. Jesús le dice: ¿qué cosa? No sé. ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué cosas? O sea, porque estaba esperando eso, que ellos mismos le dijeran, si están hablando de qué cosas, Jesús las sabía. ¿Y por qué le preguntó qué cosas? Quería escucharlo de ellos. A ver qué sabían ellos, vamos a ver. Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había redimido a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy que es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una mujer de entre nosotros, la que antes del día fueron a sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Por qué creen ustedes que se le apareció eso a ellos? Dudaban. ¿Ah? Dudaban. ¿Cómo? Dudaron mucho. Incredulidad. Porque ellos todavía, no solamente es que no habían creído que Jesús había resucitado a las mujeres que le había dicho, sino que se iban a ir por el camino, no solamente el camino de Maús, sino todo directamente a Jerusalén, diciendo: ahora llegaron estas mujeres inventando que Jesús había resucitado. ¿Y quiénes eran ellos? Discípulos de Jesús. Pero Jesús quiso cortar eso de una vez, ¿sí o no? ¿Cómo lo cortó? Apareciéndose a ellos mismos. Miren, cuando nosotros tenemos un propósito, y Dios, en su defecto, digámoslo de manera directa con nosotros, tiene un propósito divino, Dios no se le va a aparecer, hermano, pero Dios va a trabajar con su vida. Y por eso es que hay muchas cosas en nuestra vida que pasan, pruebas, dificultades, como usted la quiera llamar, que es Dios moldeándonos para Él. Que muchas veces la satanizamos y queremos echarle culpa a personas que podemos ver, pero eso no es así. Todo en espíritu, es que Dios te está moldeando, hermano y hermana. Las circunstancias en las que vivimos, usted puede decir que es un desastre, pero no es un desastre, es mucho más misericordia de Dios, porque aún está vivo. Pregúntense si está pasando por esto, porque aún está vivo. ¿Qué quiere Dios con su vida? Pero de la manera directa, de la manera muy singular, no la vea muy plural. ¿Para qué Dios quiere con mi vida? Cuando pase un caso, no diga: ay Dios, lo que pasa así, de repente tiene un evento, una prueba, y usted lo ve con las demás personas. Ay, Dios me está colmando de paciencia ese porque la hermana es muy rebelde. No, lo vea de manera directa. Dios me quiere crear a mi paciencia porque no soy paciente. Y por eso Dios me puso esta prueba. Pero yo no voy a ver de manera figurativa al hermano o hermana, voy a ver la ocasión. Y eso me va a permitir a mí que, de manera mancomunada y entendible, buscar el propósito divino.
y es que fortalecerme, como dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Aprovecho para decirles que los viernes vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago, hermano. Por favor, vengan los viernes, no se pierdan. Este viernes vamos comenzando, no comenzamos. Vamos a comenzar este viernes que viene, si Dios lo permite. Todo el libro de Santiago. Bueno, sí, el viernes.